escuchando. Hoy por hoy la mina, físicamente mineros, cooperativistas y de la minería estatal que tengan mucha precaución a tiempo de ingresar al interior mina. Dado con los trabajadores de base, con los socios de la cooperativa Siglo XX, la cooperativa Dolores, a ellos les preguntamos qué dicen respecto a estos sucesos que se han presentado el pasado fin de semana en Sucre. Creo que nadie aquí de verdad de sangre azul, que los llaman a los cambas, creo que nadie es eso. Más bien nosotros como cooperativa, de verdad yo me siento mal, como tal vez otras personas se sienten mal, cómo les van a tratar en esa ciudad que es más indígena que en aquí, ¿no? Entonces creo que eso está muy mal. Los pueblos son lo que sus medios de comunicación informan. La revolución del 52 da nacimiento a una poderosa clase obrera, que tiene la característica además de ser una clase obrera minera. ¿Por qué? Porque la economía a partir del 52 se basa en un modelo de capitalismo de Estado. Entonces la revolución del 52 nacionaliza la minería grande de los tres llamados varones del estaño. Y a partir de ahí da nacimiento a la Comibol, y la Comibol organiza varias empresas estatales. En siglo XX es la principal, pero prácticamente en toda la región andina, ¿no? Desde el norte de La Paz, Oruro, Potosí, en todos estos lugares se abren empresas estatales, y eso da nacimiento a un proletariado minero que además era el motor de la economía del país. Antes del 1952 no teníamos ni radios, nada, había una sola radio estatal que informaba lo que él quería o desinformaba. Incluso entre campesinos, obreros, casi no nos conocíamos, ¿no? El Estado tenía su información, como ahora esa desinformación que hay, que decía siempre contra los obreros, ¿no? Que los obreros eran flojos, que no querían trabajar, que siempre estaban reclamando, estaban haciendo huelgas, había masacres, siempre decían que el pueblo tenía la culpa, ¿no? Desde 1923 se produjeron masacres en nuestro pueblo y siempre era por problemas salariales, ¿no? Les prometían un sueldo y les pagaban mitad de lo que prometieron. Bueno, estas radios eran muy importantes porque se trataba de todos los temas, ¿no? Los temas, nuestra palabra de hoy, por ejemplo, era una orientación de lo que estaba pasando, ¿no? De ahí, compañero, del 55 más antes, ya para entonces ya he conocido la revolución de 1952. Y de ahí, compañero, vino a Oruro. En Oruro he visto una revolución tremenda, compañero. Y el pueblo ya había tomado las armas. Las armas ya había tomado el pueblo. Entonces, al amanecer, el 9 de abril, habían avanzado del lado de Chayapata, entonces enfrentado con el pueblo. 5 de la mañana casi duró esa batalla hasta 10 de la mañana. Había muchos muertos, así el pueblo como los soldados han muerto. Ha habido mucha humillación a los trabajadores. Reclamaban de implementos de seguridad de trabajo. Trabajábamos esas veces con lámpara de carburo. Entonces llegó la radio La Voz del Minero del 55. Entonces, como los trabajadores estaban sufriendo una explotación sobrehumana de los patrones, de los varones del estaño, es que nosotros hemos visto lo conveniente de que tengamos un instrumento de defensa. Y ese instrumento de defensa era una radio La Voz del Minero. De esa manera, entonces, esta radio ha ido progresando mucho mejor, que ha trabajado con dos ondas, que era amplitud modulada y onda corta, que tenía un alcance internacional. Y hemos recibido varias veces felicitaciones por Europa, de Asia y parte de África,
Por eso esto, algunas veces esta radio hacía una recepción de cadena de Radio Moscú, Radio Habana, Cuba, después BBC de Londres, después hay otras emisoras latinoamericanas. Entonces, de esa manera, hemos ido avanzando, y era el instrumento el que dirigía la radio La Voz del Minero, que orientaba política, económica y social. Eso era la defensa nuestra, porque esta radioemisora era el instrumento, esa arma noble de los trabajadores del subsuelo, muy especialmente de los mineros de este distrito. Entonces, una radio orientador, concientizador, que capacitaba a todos los mineros, porque esto se consideraba como una escuela política de los trabajadores mineros de Bolivia. La Radio Nacional de Huanuni es de los trabajadores, de acá del distrito de los mineros. Hace 49 años ya que han creado esta emisora, ¿no? Y bueno, están desarrollando una labor muy importante, debido a que este medio de comunicación lo han creado justamente para sus reivindicaciones sociales y luego también para sus reivindicaciones políticas, económicas, ¿no? Entonces eso ha sido el fin desde el momento que crearon este medio de comunicación. Bueno, la población a su manera de ver era una radio que es lo único que era su vida, la radio. Porque para todo les servía, los comunicados, las informaciones, todas esas cosas, aparte de eso la música. Radio Pío XII es obra de los padres oblatos de María Inmaculada, de los misioneros. En 1959, un 1 de mayo, se inicia sus emisiones oficialmente Radio Pío XII por la inquietud del padre Lino Grenier, que era un canadiense. Él ha impulsado para que podamos tener esta radio. Entonces la gente del lugar se incorporó a la radio a partir de 1962, 63, y empezó un acercamiento de la radio al pueblo sencillo, al pueblo humilde del siglo XX, de Ayagua, de Catavi, del norte de Potosí. De tal manera que los padres al ver esta realidad de una empresa minera con mucha pujanza económica que sacaba mineral, pero los hogares eran muy pobres. Los mineros tenían un cuarto, una vivienda de 4x4 y vivían ahí 6 hasta 10 personas. Entonces hubo un desgaste natural y en 1964 se da un golpe militar dentro del mismo MNR, dentro de las mismas filas del MNR, y asume un militar, ¿no?, que es el general René Barrientos Ortuño, que ya en la etapa final del MNR habían logrado articular un pacto militar campesino. Es decir, no solamente era un sector con una ideología nacionalista, profundamente arraigado además en la doctrina de la seguridad nacional, es decir, un sector militar nacionalista anticomunista, sino que además habían logrado articular una alianza con el sector campesino. Entonces tenían al movimiento campesino subordinado a las Fuerzas Armadas, lo que les permitía ejercer una presión muy fuerte sobre los mineros, de tal manera que los mineros prácticamente quedaron solos y aislados. Había una fuerza militar aliada con campesinos que estaba dispuesto
a marchar sobre los centros mineros en caso de que hubiera resistencia. Una de las primeras medidas que toma el general Barrientos es precisamente la reducción de los salarios de los trabajadores, es decir, una medida eminentemente anti-obrera que manifiesta además cuál era la ideología. Todo aparentemente estaba yendo para la consolidación de un régimen militar durante muchos años, además en un contexto latinoamericano de intervenciones, ¿no?, del imperialismo norteamericano y de algunas dictaduras que ya surgían en diferentes lugares, hasta que en 1967 en Bolivia estalla la guerrilla de Ñancahuazú, organizada por el comandante Ernesto Che Guevara. El proletariado minero, reunido en un congreso en siglo XX, decide sumarse a la guerrilla del Che. Y para eso deciden dar un monto de su salario, elegir a varios compañeros para que se puedan incorporar, ¿no? Porque el proletariado minero veía en la guerrilla de Ñancahuazú una opción de lucha revolucionaria contra la dictadura. Y en medio de ese aislamiento que ya les he señalado, deciden un apoyo militante a la guerrilla, y eso origina una masacre, ¿no? La masacre de San Juan, que se da cuando, en vísperas del 24 de junio del 67, cuando tropas militares ingresan a los distritos mineros y toman la sede del sindicato, las emisoras mineras que había, que estaban en una etapa todavía muy germinal, y es una masacre que termina con la muerte de varios dirigentes y mineros, ¿no? A partir de 1964 sufrimos con el golpe de estado de Barrientos, es que esta radioemisora ha sido intervenido militarmente porque han acallado la voz de los trabajadores de esta emisora. Entonces, en el transcurso de tantos años hemos sido intervenidos. La radio ha sido destrozado totalmente, ha sido intervenido por los militares. Este edificio sindical todo era el cuartel de los militares, de los golpistas. Esos golpistas es lo que han tenido, hemos vivido de estado de sitio, hemos sido perseguidos, el compañero, por ejemplo, deteriorado, le han torturado, le han exiliado, todo así, entonces los compañeros, pero aún así, hemos venido resistiendo hasta las últimas consecuencias, cuando el cierre de la mina, el 21060, el famoso decreto del MNS, el decreto 21060 ha paralizado totalmente todas las minas, y juntamente con eso las radios también de la misma manera han sido acallados en nuestro país. De esa manera hemos ido perdiendo, digamos, esa fuerza de las radios emisoras. Y había muchos locutores, también eran revolucionarios, que siempre defendían a la clase obrera, a la clase pobre, a la clase explotada, defendían esas veces. El acallamiento de la voz del minero, había un capitán Plaza, y el capitán Plaza teníamos para entonces un dirigente, Zacarías Gutiérrez, y ese era como secretario interino. Entonces había estado aquí en nuestro saloncito de la radio La Voz del Minero, ahí dijo: voy a avisar a los mineros, carajo, ¿qué me importa, hijo de puta? Vaya a avisar, o le meto bala, carajo. Desde esa vez este radio ha caído, compañero, casi ya no tenía su capacidad para sacar al mundo. Casi adelante sacaba al mundo, llegaba a este radio La Voz del Minero. Posiblemente usted, sus papás, ha escuchado ese radio en Brasil, y entonces, pues, como te digo, en el mundo. No sabía cuál discursar, pues, ¿no? Entonces, pero ya era dirigente, yo me acuerdo en el 63, yo ingresé al comité. En plena 65 me tocó ser secretaria general, entonces había ya represión, entonces no se podía ir. Pero más antecitos de eso era Día del Trabajo, me acuerdo, 1 de mayo. Teníamos que mandar una salutación, ¿no?, por el 1 de mayo. Yo no sabía, entonces había un periodista de la misma radio, don Claudio Marañón Padilla, a él fui a rogarle: don Claudio, tengo que hacer una salutación por el 1 de mayo, ayúdeme. Ya me dijo, bueno, y me lo hizo en la redacción
porque era 1 de mayo todo, y aunque no entendía bien, yo lo aprendí bien a leer, y fui a leer en la radio y pasé maravillas. Todos felicitaciones, y me sentí mal, ¿no? Porque sabía que no era mi conocimiento, no era mi pensamiento, ¿no? La segunda vez fue que hablé no por la radio, sino en la masacre de San Juan, después de la masacre de San Juan. Esa vez, por primera vez, yo hablé lo que yo sentía. Ya había recogido niños muertos, niños con las mujeres abiertos el vientre, con los niños saliendo contra las tripas. Todos los recogimos de las calles a nuestras compañeras. Y cuando hemos logrado apenas rescatar varios cuerpos, como unos 10 creo, y lo hemos velado en el sindicato junto a nuestros dirigentes, y después estamos siendo enterrados, como nuestro campamento era ahorita de la zona militar, del estado de sitio aquí. A mí me causa chiste ese estado de sitio en Pando que tanto están gritando. Nosotros sí hemos vivido estados de sitio, pues, ¿no? En ese estado de sitio el ejército por nuestros lados así, en fila, está yendo junto con nosotros, escoltándonos para enterrar a nuestros muertos. Nos quedamos callados, porque dijo una oración al Señor, estábamos callados todos, y las mujeres dicen, y después las mujeres nadie va a decir nada, y se dan vuelta y me ven a mí, tú eres la presidenta, pues tienes que hablar, y pues hablo sobre las mujeres. Me subí sobre una roca y estaba queriendo hablar, y los militares me hacían gestos obscenos, me insultaban, me gritaban, y tanta era mi rabia. Entonces recién por primera vez lo que yo sentía, no hablé. Dije que eran unos sinvergüenzas criminales que habían matado a un pueblo indefenso. Fue en el tiempo de Barrientos, y en aquel tiempo era casi antes del 72, ha debido ser por el 69 aproximadamente. Entonces yo había aceptado ir a trabajar al sindicato, pero como estaba Barrientos en ese tiempo, con el golpe de Estado, todos los problemas ha ido pasando, ¿no? Y se han apoderado de los centros mineros. Aquí en Huanuni lo han militarizado, todo eso. Y he estado poco tiempo en el sindicato, entonces de ahí me indicaron los dirigentes, indicándome de que yo no voy a estar ya mucho tiempo en el sindicato, te vamos a trasladar a la radio, me dijo. Ya era la noche de San Juan, y aquí en Huanuni también había problemas. Y cuando han entrado ya gente civiles, han entrado armados. ¿Y vos qué estás haciendo aquí? Ya no he vuelto, ya vaya a su casa, tenían botado de allá adentro. Cuando salía afuera ya tiroteo había. Y para tener que llegar a mi casa tenía que pasar el río, era como en estos tiempos de invierno, hasta julio por ahí. Se ha congelado todo el río y no teníamos todavía puentes. Y entonces tuve que pasar el río, y al pasar había congelado la piedra con agua, y al pisar eso me entraba el agua. Así. No sabía qué hacer, pero había tiroteo por todos lados. Y ya estaba todo el problema. Y así llegué hasta mi casa. Y entonces ya eso pasó, ya entonces para que retorne al día siguiente a mi trabajo, ya lo habían dinamitado el equipo, el transmisor de la radio. Y mis compañeros me llamaban, me decían, Alex, ven, nos vas a ayudar. Es que como usted verá, a veces no hay caso de acercarse, pueden pensar que me he llevado aguas. Por eso temía yo. Dije, voy a volverles. Me volví, pero todo tiroteado, los discos, todo, o sea, lo han saqueado siempre las radios. Y fue a partir de la masacre de San Juan en 1967 cuando los militares intervienen en el distrito, no toman la radio, pero eso bastó para que los padres oblatos puedan tener una visión mucho más comprometida con este pueblo. Porque los militares vinieron a matar a un pueblo que piensa diferente, que piensa aspirar a una sociedad más justa.
Entonces las radioemisoras mineras se convierten en la voz del proletariado, ¿no? Y a través de las radioemisoras mineras además se da un proceso de organización muy importante, porque se realiza actividad educativa, de capacitación, se difunde lo que es el sindicalismo obrero, y además le sirve a cada centro minero para consolidar su propia identidad, y luego se organizan también una serie de cadenas radiales que permiten al proletariado fortalecer su presencia en la coyuntura nacional. Si el compañero Evo Morales está haciendo obras en beneficio para el país, que lo haga, compañeros, pero compañeros, nosotros no estamos velando los intereses de nuestros hijos. Hoy en el día... Entonces, cuando llegamos a mediados de los 70, agosto del 71, prácticamente no solamente que los sindicatos mineros tenían radioemisoras, sino que también en las ciudades, por ejemplo, los fabriles también contaban con sus propias emisoras, de tal manera que había una red, ¿no?, de medios de comunicación para acompañar la lucha del movimiento obrero. Bueno, yo he llegado a este medio de comunicación el año 1975 y trabajé en ese medio de comunicación hasta hace poco tiempo nomás. Durante esta época he estado observando drásticamente de que en los gobiernos de Hugo Banzer Suárez, el más maldito aquí en Bolivia, al que lo consideramos como uno de los asesinos más crueles de la historia política golpista en Bolivia. Este caballero, junto con los de la derecha denegada, han dado los golpes de Estado con la intervención más de Estados Unidos, con la embajada, todo aquello poniéndose de acuerdo. Han estado queriendo siempre haciendo acallar la voz de los trabajadores sindicalizados, porque los trabajadores sindicalistas en sus asambleas generales obviamente analizaban la política muy profunda y daban también a la vez una línea política para contrarrestar todos los abusos de estos gobiernos malvados de corte fascista. Y Banzer, por ejemplo, acá ha hecho muchas intervenciones a Radio Nacional de Huanuni. Yo soy misionero oblato de María Inmaculada. Es una congregación religiosa mundial. Y entonces cuando terminé mis estudios, pedí venir a América Latina. Y desde Roma me mandaron a Bolivia en 1962. Cuando nosotros empezamos, hemos luchado con los mineros, con la Federación de Mineros, con la Central Obrera Boliviana para devolver la democracia. Es decir, hemos sufrido bastante de no poder funcionar. Y entonces
lo que hacíamos era de tratar, ¿no?, con el apoyo de los mineros, de poder reempezar el trabajo. Igual como ellos, sus radios cerrados, también nosotros. Y a partir de entonces, en el gobierno de Banzer, por ejemplo, hemos sufrido atentados, hemos sufrido allanamientos, hemos tenido que cerrar nuestras emisiones en la década del 70. De todas maneras, el trabajo, todo eso que la democracia que vivimos actualmente, todo este proceso, entonces no vino así nomás, fue una lucha muy grande de resistencia a las dictaduras, que costó bastante, ¿no? Costó bastante vidas, costó mucha represión, costó, qué sé yo, gente que han sido exiliados, han sido, ¿no?, mucha. Pero como estaba Valiente en ese tiempo, con el golpe de Estado, todos los problemas ha ido pasando, ¿no?, y se han apoderado de los centros mineros. Aquí en Huanuni lo han militarizado, todo eso. Y he estado poco tiempo en el sindicato, entonces de ahí me indicaron los dirigentes, indicándome de que yo no voy a estar ya mucho tiempo en el sindicato, te vamos a trasladar a la radio, me dijeron. Ya era la noche de San Juan, y aquí en Huanuni también había problemas. Y cuando han entrado ya gente civiles, han entrado armados. Y ahí vos, ¿qué estás haciendo aquí? Ya no he vuelto, ya vaya a su casa, tenían botado de allá adentro. Cuando salía afuera ya tiroteo, y para tener que llegar a mi casa tenía que pasar el río, era como en estos tiempos de invierno, hasta julio por ahí. Se ha congelado todo el río y no teníamos todavía puentes, y entonces tuve que pasar el río, y al pasar había congelado la piedra con agua, y al pisar eso me entraba el agua. No sabía qué hacer, pero había tiroteo por todos lados. Ya estaba todo el problema. Y así llegué hasta mi casa. Y entonces ya eso pasó, ya entonces para que retorne al día siguiente a mi trabajo, ya lo habían dinamitado el equipo, el transmisor de la radio. Y mis compañeros me llamaban, me decían, Alex, ven, nos vas a ayudar. Es que como usted verá, a veces no hay caso de acercarse, pueden pensar que me he llevado aguas. Por eso temía yo. Dije, voy a volverles. Me volví, pero todo tiroteado, los discos, todo, o sea, lo han saqueado siempre las radios. Y fue a partir de la masacre de San Juan en 1967 cuando los militares intervienen en el distrito, no toman la radio, pero eso bastó para que los padres oblatos puedan tener una visión mucho más comprometida con este pueblo. Porque los militares vinieron a matar a un pueblo que piensa diferente, que piensa aspirar a una sociedad más justa. Entonces las radioemisoras mineras se convierten en la voz del proletariado, ¿no? Y a través de las radioemisoras mineras además se da un proceso de organización muy importante, porque se realiza actividad educativa, de capacitación, se difunde lo que es el sindicalismo obrero, y además le sirve a cada centro minero para consolidar su propia identidad, y luego se organizan también una serie de cadenas radiales que permiten al proletariado fortalecer su presencia en la coyuntura nacional. Si el compañero Evo Morales está haciendo obras en beneficio para el país, que lo haga, compañeros, pero compañeros, nosotros no estamos velando los intereses de nuestros hijos. Hoy en el día. Entonces, cuando llegamos a mediados de los 70, agosto del 71,
prácticamente no solamente que los sindicatos mineros tenían radioemisoras, sino que también en las ciudades, por ejemplo, los fabriles también contaban con sus propias emisoras, de tal manera que había una red, ¿no?, de medios de comunicación para acompañar la lucha del movimiento obrero. Bueno, yo he llegado a este medio de comunicación el año 1975 y trabajé en ese medio de comunicación hasta hace poco tiempo nomás. Durante esta época he estado observando drásticamente de que en los gobiernos de Hugo Banzer Suárez, el más maldito aquí en Bolivia, al que lo consideramos como uno de los asesinos más crueles de la historia política golpista en Bolivia. Este caballero, junto con los de la derecha denegada, han dado los golpes de Estado con la intervención más de Estados Unidos, con la embajada, todo aquello poniéndose de acuerdo. Han estado queriendo siempre haciendo acallar la voz de los trabajadores sindicalizados, porque los trabajadores sindicalistas en sus asambleas generales obviamente analizaban la política muy profunda y daban también a la vez una línea política para contrarrestar todos los abusos de estos gobiernos malvados de corte fascista. Y Banzer, por ejemplo, acá ha hecho muchas intervenciones a Radio Nacional de Huanuni. Yo soy misionero oblato de María Inmaculada. Es una congregación religiosa mundial. Y entonces cuando terminé mis estudios, pedí venir a América Latina. Y desde Roma me mandaron a Bolivia en 1962. Cuando nosotros empezamos, hemos luchado con los mineros, con la Federación de Mineros, con la Central Obrera Boliviana para devolver la democracia. Es decir, hemos sufrido bastante de no poder funcionar. Y entonces lo que hacíamos era de tratar, ¿no?, con el apoyo de los mineros, de poder reempezar el trabajo. Igual como ellos, sus radios cerrados, también nosotros. Y a partir de entonces, en el gobierno de Banzer, por ejemplo, hemos sufrido atentados, hemos sufrido allanamientos, hemos tenido que cerrar nuestras emisiones en la década del 70. De todas maneras, el trabajo, todo eso que la democracia que vivimos actualmente, todo este proceso, entonces no vino así nomás, fue una lucha muy grande de resistencia a las dictaduras, que costó bastante, ¿no? Costó bastante vidas, costó mucha represión, costó, qué sé yo, gente que han sido exiliados, han sido, ¿no?, mucha. Y dentro de sus hogares han muerto muchos trabajadores,
el pueblo civil, que nada tenía que ver, digamos, con absolutamente nada, y Radio Nacional ha sido pues bombardeado por este militar. Había que caminar con pies de plomo, cuidándonos exactamente dónde teníamos que dirigirnos. Teníamos que planear precisamente salir del medio de comunicación para llegar a nuestras casas. Las radios no es una cosa aparte, sino es parte de la lucha del movimiento obrero. Las radios han sido muy importantes para la información de nosotros. No solo eso, sino también se creaban también historias, se tomaban también historias del pueblo, de los obreros, ¿no? No es como ahora la televisión te trae historias de otro pueblo, de violaciones, de todo, ¿no? De crímenes, de drogas, de todo eso, los muñequitos mismos, ¿no? Por ejemplo, Simpson, que son una familia, digamos, el padre le hacen ver un imbécil, ¿no? El hijo un grosero de esos que a mí me da ganas de agarrarle, pegarle siempre, y los niños quieren ser eso, ¿no? Los Simpson. Entonces siempre, ¿no? Yo creo que son informaciones dirigidas a desvirtuar la realidad, a desvirtuar los valores de la familia, no, ya no hay respeto al compañero, a los padres, o sea, que está degenerado totalmente, ¿no? Y la violencia que se utiliza. Por eso que en esos países hay tantos crímenes que ahora están salpicando a nuestros pueblos, ¿no? Entonces, yo creo que los medios de comunicación son muy importantes, pero tienen que jugar también un papel importante. Y hasta muchas veces yo he escuchado decir que los pueblos son lo que sus medios de comunicación informan. La radio siempre ha sido importante en nuestra vida de nosotros, porque era la información, pues a través de ellos nos enterábamos de todo lo que estaba pasando en los conflictos, entonces ha sido nuestra voz, ¿no? Podíamos nosotros comunicarnos, hablar. Alguna cosa salía mal, nos daban palo en las asambleas, nos denían, ¿qué se da la radio? No sirve tal cosa. Pero cuando había aumentos de salarios para ellos, para nosotros no había, seguíamos con lo mismo. Ahora podrían, si somos de la misma clase, por ellos estamos reclamando, hablando, todo eso. Porque no, pues yo quería abandonar la radio y me decían no, y ya me empujaban, no sé cómo se va, te vas a quedar. Que los trabajadores mineros, quiera o no se quiera, desde muy niños aquí han sufrido el hambre y la miseria. Sus padres de estos trabajadores han muerto en el interior de la mina con la bala fratricida, o por el contrario, en el interior de la mina a través de accidentes, o con el mal de mina, con eso que se hereda en los oscuros socavones. Cuando el hombre trabaja en el interior mina, rompe la roca, extrae el estaño, y ese estaño se lo saca para vender, y pues con eso es precisamente lo que mantiene a su familia, pero con salarios extremadamente bajos, baratos, de miseria, de hambre. Los que se llevan la plata, la grande, la torta, son precisamente pues, los que han gobernado en esos tiempos, como Banzer y otros hombres de derecha, que nunca han estado de acuerdo con pagarle un buen salario o darle una buena educación al obrero, al pueblo. Han tratado siempre de sofusgar de todo momento, porque la labor de los gobiernos es menos educación en la clase obrera, para que no puedan darse cuenta exactamente de cuáles son los problemas o las trampas que le preparan. Cuando tú no estás muy consciente de tu razón, de tu verdad, es cierto que tienes miedo, ¿no? Pero cuando tú te das cuenta que lo que tú reclamas o lo que tú dices tienes razón, entonces sacas la fuerza del mismo pueblo. La solidaridad del mismo pueblo te ayuda, ¿no? Por ejemplo, yo presa, mis hijos en mi casa, y los vecinos les daban comida, les atendían de la ropa, todo hasta que ellos salgan en libertad, ¿no? En plena represión, el ejército decía, ¿quiénes van a proteger a los dirigentes? Son cómplices porque ellos son terroristas, son ateos, son pagados por los rusos, por los cubanos, todos nos pagaban a nosotros, ¿no? Entonces, que van a ser cómplices y van a ser encarcelados.
pero igual la gente, cualquier casa yo salía de noche así escapaba de una casa a otra, tocaba y le decía, por favor, ¿me puede desalojar esta noche? Y ya pase, compañeros de la gente. Y que se venga. Y actualmente estamos viviendo este proceso de cambio que la radio también está acompañando, porque creemos que los cambios que vive el país tienen que ser cambios profundos de incorporación al indígena, al Estado boliviano, con todos sus derechos, porque son tan personas como cualquier ciudadano en Bolivia. Entonces la radio está viviendo este proceso a partir de una comunicación participativa, una comunicación que quiere que el pueblo hable en su propio idioma, ya sea quechua, aymara o castellano. Este es el pueblo que queremos que esté presente en la comunicación, desde abajo. Pero ahora nosotros tenemos un proyecto de recuperar su esencia, su origen de esta radio, para nuevamente tiene que salir al éter, nuevamente en defensa, que actualmente necesitamos un instrumento de defensa del pueblo boliviano. Los medios de comunicación, mira, son, ¿quién lo maneja? Pues no, al servicio de quién está. Ahorita usted no haya un canal televisor que diga, digamos así, la verdad, a excepción del canal 7, que es del Estado. En este momento, todos los canales, periódicos, radios y canales televisores están al servicio de la media luna. Son ellos los dueños de los que han comprado, son ellos los que pagan a los periódicos, todo eso. Entonces, casi nada sale en favor del pueblo. Yo puedo estar identificándolos. Entonces, el 2006, el 22 de enero, es posesionado el presidente, y al día siguiente, el 23 de enero del 2006, el presidente posesiona a los prefectos, dando nacimiento a un gobierno dual en Bolivia. Es decir, dentro del Ejecutivo tenemos un gobierno que controla el gobierno central, y teníamos 7 prefectos que eran controlados por la derecha. Esta situación de gobierno dual es la que estamos viviendo hasta el día de hoy, con un resultado de enfrentamientos, pero sobre todo con un resultado de neutralización del gobierno popular. Básicamente, las autonomías responden al gobierno dual que les he mencionado a un principio, porque refuerzan el poder político regional que tienen los prefectos. Pero además, esas autonomías están siendo acompañadas por la presencia de una burguesía regional que existe en Bolivia. En Bolivia no existe una burguesía nacional. Cuando vemos a la media luna, vemos la CAINCO, la agroindustria en Santa Cruz, o los ganaderos, o los latifundistas en el oriente, en el norte, o en el sur del país, o los madereros en la región amazónica, estamos viendo a grupos oligárquicos profundamente enraizados en la región donde trabajan, donde explotan esos recursos. La CAINCO no es, o los empresarios agroindustriales cruceños, no son una burguesía nacional, ¿no? Entonces, eso les ha permitido afianzar el proyecto de las autonomías. Y para terminar, ¿por qué está generando tanta confusión el tema de las autonomías? Porque con el último movimiento que han hecho, sobre todo con la toma de instituciones y los golpes de calle, que en un principio eran movilizaciones contra gente en las plazas, ¿no? Golpear a los indígenas, decirles indios, ¿no? Discriminarlos. En la última movilización de la media luna han logrado generar un movimiento político-militar desde Pando hasta Tarija, ¿no? Desde la frontera extrema con Perú y Brasil hasta la frontera extrema con la Argentina y el Paraguay, ¿no? Y el Brasil. Además, al intentar tomar instituciones del Estado, básicamente nos hacen ver ya el germen de un nuevo Estado. O sea, la media luna, con el proyecto de autonomías, está avanzando a la creación del germen de un nuevo Estado autonómico, lo que significaría que de acá a unos años toda esa región podría separarse de Bolivia
Y los medios de comunicación durante todo este tiempo lo que han hecho es acompañar este proceso. Estamos hablando de todos los medios oficiales, digo, de todos los medios, privados, ¿no? Lo que están haciendo es acompañar y crear las condiciones políticas, ideológicas, culturales para que este movimiento, contrario al proceso de cambio, se consolide. Y los medios de comunicación que tiene el Estado, que serían Canal 7, la Radio Patria Nueva, y una débil red de radios comunitarias, no están pudiendo dar realmente una verdadera lucha ideológica, un verdadero esclarecimiento del carácter del proceso y de los peligros que vienen. Realmente duele a la gente pobre aquí, como somos mineros nosotros aquí, del centro minero del siglo XX. Nosotros estamos demasiado renegados para estos compañeros que hacen esta clase de atentados. Los de la autonomía, ¿no? Nosotros nunca vamos a apoyar a la autonomía, más bien estamos en contra de eso, doña María. Bueno, respecto a lo que ha ocurrido en Sucre, realmente es inhumano donde justamente ha sucedido, porque yo creo que hay que tomar medidas en este momento. Las cooperativas incluso yo creo que vamos a tomar de esa manera. No solo las cooperativas, también los indígenas del departamento de Potosí no descartan cercar Sucre por la violencia que desataron la semana pasada. Campesinos e indígenas de Potosí se declaran en estado de emergencia por la humillación y agresión que sufrieron debido a las declaraciones hechas por el llamado Comité Interinstitucional de deslindar responsabilidades y acusar al presidente Evo Morales por los hechos de violencia que empezaron a producirse durante el fin de semana en la ciudad de Sucre. Choques entre bolivianos que nada bueno da una imagen positiva de Bolivia hacia el exterior. Entonces la situación comunicacional en Bolivia está reflejando la correlación de fuerzas que hay, ¿no? Entre un grupo que tiene el poder todavía en Bolivia, económico, político y mediático, y un gobierno que refleja una ofensiva popular, un avance del pueblo, pero que no está logrando todavía tener una voz mucho más clara, un discurso mucho más elaborado. Entonces es la situación que estamos viviendo en Bolivia. Es el programa juvenil de la red de comunicación Pío 12 que les está acompañando en esta tarde a través de la red de comunicación Pío 12, como siempre. Un saludo para ustedes quienes nos están en este momento escuchando y también algunos observándonos. Algunos que nos van a ver. Nos van a ver porque hay una cámara, les cuento a ustedes que nos están sintonizando. La radio que se ve. La radio. No, eso es copiado. Eso es copiado. Sí, sí. Entonces, ¿otro qué? La radio que... La radio que se siente. ¿Qué se siente? Leíste mi pensamiento. ¿Qué pasa? Esos sentimientos están empezando a hablar. La radio que se siente. La radio que se siente, la radio que está contigo. Y por cierto, vamos a hablar sobre un tema importante en esta oportunidad. Queremos hacer un punto aparte, sin punto aparte en lo que estamos llevando adelante, pero también queremos reflejar lo que está aconteciendo en nuestro país. No solamente los jóvenes hablamos de la moda, de la música, del amor, del aretito que nos queda aquí, del pince, ¿cómo se llama? Del pigment, ¿cómo se llama esa cosita? La cosita que se pega ahí en la cejas. Piercing. Qué balada, más cursi, ¿eh? Sí, más clarito. ¿Por qué no le decimos nosotros el huequito que te pones en la ceja? Que pareces canibal. ¡Sabroso!